Telediario, con Mariuxi Mosquera. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Soy Mariuxi Mosquera. Hoy les tendremos importante información. Tras el informe preliminar de la Contraloría sobre fallas estructurales en la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, técnicos de una empresa alemana verifican la condición de las instalaciones. Y previo a que inicie la 26ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado en Guatemala, el presidente de la República, Lenín Moreno, cumple este jueves varias actividades. El Consejo de la Judicatura Transitorio derogó los textos de los códigos de conducta y de ética judicial. Empresas privadas interesadas en la iniciativa del Ministerio de Trabajo para incorporar al mercado laboral a jóvenes dentro del programa Mi Primer Empleo. Y en lo internacional, el fiscal general de Arabia Saudita solicitó pena de muerte para 11 personas quienes confesaron haber participado en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. El tema del día. Aquí iniciamos con la información. Técnicos de una empresa alemana verifican la condición de las instalaciones de Coca-Codo Sinclair para emitir un informe sobre las fallas reportadas por la Contraloría. Gremios especializados advierten que a mediano plazo, si sigue operando la central hidroeléctrica bajo las actuales condiciones, los daños pueden ser mayores. Así lo afirma el presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, Fernando Salinas, quien considera que las fallas detectadas en la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, registradas en un informe preliminar de Contraloría, obedecen a una serie de inobservancias. Estamos hablando de las autoridades máximas del proyecto Coca-Codo Sinclair, de SELEC, estamos hablando de los administradores de contrato, estamos hablando en especial de las empresas consultoras que hicieron la fiscalización, que es una parte muy importante. Puntualiza que si bien la central opera con relativa normalidad, a mediano plazo pueden presentarse daños más graves si no se toman correctivos. Podría ya tomar una situación muy compleja que puede paralizar en efecto ya la producción de energía dentro de la central. Entre otras cosas, el organismo de control detectó más de 7.000 fisuras de al menos 38 centímetros de longitud, que se utilizaron materiales sin un adecuado control de calidad y que las soldaduras no cumplieron con procesos técnicos. Determinó la Contraloría que la empresa china Sinohydro Corporation es la responsable directa de la construcción y que la reparación de lo que ha detectado costaría más de $1.000 millones. Sobre este punto, Fernando Salinas hace una precisión en cuanto al manejo de este dato. Es un tema bastante complejo que le va a tomar al país alrededor de unos 100, 120 millones de dólares, más el lucro cesante que... El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, acotó que la empresa china Sinohydro deberá asumir los costos de la empresa alemana que realiza la inspección de la obra, al igual que la reparación de los daños mediante la ejecución de garantías. Todavía tenemos garantías pendientes de la ejecución de obra, esas todavía están vigentes, quienes se han ido disminuyendo en el tiempo. Esteban Albornoz, exministro de Energía, opinó lo siguiente respecto a lo expuesto por Contraloría. No, yo no quiero decir que es normal que exista fisuras, cuidado, pero siempre una instalación de este tipo, no aquí en el Ecuador, en el mundo, las centrales hidroeléctricas tienen novedades hasta que se estabiliza. Para autoridades de gobierno es vital que la Asamblea tramite normas de lucha anticorrupción para determinar responsabilidades en el manejo de recursos invertidos en grandes obras. Donde usted levanta el tapete, encuentra corrupción en el gobierno del expresidente Correa. Lo de Coca-Codo Sinclair, le sigue lo de la refinería del Pacífico, le sigue lo de el proyecto Monteverde. Coca-Codo Sinclair le costó al país más de $2.851 millones y lleva en operaciones algo más de 2 años. Javier Ceballos, Telediario. Y para abordar este tema, esta noche nos acompaña en Telediario Germán Rodas, quien es integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos viendo ya con la nota que hemos presentado en este momento que la central hidroeléctrica más importante del país se encuentra bajo la lupa. Tiene varias fallas que han sido ya registradas por un informe de la Contraloría. ¿Cuál sería en este momento, los daños, los perjuicios que a mediano o largo plazo precisamente estas fallas pueden ocasionar? Gracias por la invitación.
Mire, este tema es un acto más que nos demuestra los niveles de corruptela por los que se ha movido el país. No es nada nuevo. Y ojalá este nuevo acto o esta nueva circunstancia de corruptela no tape a las anteriores, porque eso está ocurriendo en el país. Esta circunstancia demuestra que no hubo los estudios técnicos suficientes, ni previos ni menos aún en la entrega de la obra. Felizmente Contraloría ha intervenido de manera eficiente, y hay que señalarlo, porque caso contrario, en el mediano plazo nos vamos a ver abocados a una nueva hidroeléctrica paralizada. Si no hay sobreprecio, no funcionan, y hay algunas que ni funcionan y además tienen sobreprecio. Y eso se empieza a notar cuando se dieron los cortes de energía en Guayaquil, esos cortes que luego se dijeron que estos se generaban precisamente por estas fallas, que en total se identifican más de 8.600 fisuras en la estructura de la hidroeléctrica, con un costo de reparación de más de $1.000 millones. Lo preocupante es de que ya se habían detectado estas fallas en el 2014 y que otra empresa, CSI, había vuelto a ratificar que realmente existían estas fallas en la hidroeléctrica en el 2015. ¿Por qué se espera hasta este momento para poder decir de que existen problemas en esta hidroeléctrica? Porque en el 2014 todavía estábamos sometidos a una voz mediática y a la opinión presidencial y de todo el aparato del Correato, que decía que todo es perfecto. Pero estamos esto es un contrato de una empresa, Sinohidro, si no me equivoco se llama así, el cual no ha cumplido. Estamos hablando de una empresa que gana precisamente esta hora la hidroeléctrica más importante del país, que tiene que estar separado del ECO o de lo que pueda hacer el gobierno del momento. Estamos hablando de una alta responsabilidad en costo para el Estado y en perjuicios para los ciudadanos. Pero lo que se me acaba de decir es lo adecuado, lo normal, lo óptimo además, quizás hasta lo ideal. Pero estuvimos en una etapa en la que en todo se metió la mano, de tal manera que a mí no me sorprende lo que está ocurriendo cuando se descubre esta circunstancia. Hay que hacer memoria con todo lo demás, hay que acordarnos de Manduyaco, hay que acordarnos de la refinería del Pacífico, hay que acordarnos de todo aquello. Y tenemos un andamiaje de corruptela en todo. Y una construcción inadecuada que puede llevarnos a una situación de mucha complejidad ya en el manejo de la técnica y de la tecnología para que se nos provea de luz y de energía. Eso es cierto, y usted lo recuerda muy bien las circunstancias que vivimos hace menos de un mes, ¿no?, con los cortes de energía. Ojalá la investigación que está haciendo Contraloría no solamente se quede en la elaboración del cuadro dantesco que se nos vuelve a presentar, sino que además avancemos en la búsqueda de los responsables y sobre todo en la sanción que amerita la circunstancia. Sanciones administrativas, porque le repito, estamos hablando de una empresa china, una obra que costó $2.245 millones, que tiene 2 años de operaciones y que ha incumplido en diferentes cosas. Por ejemplo, incumple en un plan de capacitación y entrenamiento para todo el personal operativo, incumple en el campamento de operaciones que debía haberse construido, que apenas tiene un poco más del 70%. Esto significa que todo el personal administrativo y operativo tenía que ser trasladado desde las oficinas hasta la hidroeléctrica, con un costo de más de $700.000. Ahora, todos estos costos, todos estos gastos, ¿de qué forma se pueden recuperar o de qué forma se pueden cobrar? Más allá de las garantías que puedan cobrar. Las garantías son las únicas que van a poderse poner en funcionamiento. Yo no veo otra posibilidad. Porque ¿responsable lo que ocurre, solamente entonces sería la hidroeléctrica Sinohidro? Perdón, la empresa que estaba a cargo de la hidroeléctrica Sinohidro. No, las responsabilidades también tienen que ver con quienes han permitido esta circunstancia, que es el Estado ecuatoriano, que es el régimen anterior. Porque en ningún momento se entrega una construcción de una obra tan importante para que las cosas se las vea hacia el final. ¿Cuál es el seguimiento? ¿Cuáles son las auditorías? ¿Cuáles son las veedurías? ¿Cuál es el compromiso del gobernante respecto de ir viendo qué ocurre en la construcción de esta obra? Es decir, el asunto era simple y llanamente la jarana política, la algarabía en la construcción, el anuncio. Y hoy estamos mirando un cuadro técnico que nos pone frente a una circunstancia de un deterioro real de la hidroeléctrica. Pero yo me pregunto además, la evaluación sobre los precios, la evaluación sobre los costos, ese es un asunto todavía que hay que afinar y que seguramente esto va a dar pie, esta denuncia, esta circunstancia
demostrada por la Contraloría, va a dar pie a una investigación y exige una investigación mucho más profunda. Pero ahora se habla, estábamos escuchando al ministro Carlos Pérez decir de que va a haber una auditoría por parte de una empresa alemana que va a venir, que no va a tener ningún costo porque precisamente forma parte de la empresa responsable, que es Sinohydro. Pero por otro lado, también hay otras cosas que los ciudadanos desconocen, por ejemplo, las pérdidas que se han ocasionado precisamente por no operar la hidroeléctrica más importante del país a su tope. Estamos hablando de que el Estado ecuatoriano, por concepto de ingresos que debía percibir por comercialización de energía, ha perdido más de 27 millones de dólares. El Estado ecuatoriano, ¿quién responde por eso? El Estado ecuatoriano, el pueblo ecuatoriano. Ellos somos los perdedores de este monto, entre otros, y de las reparaciones que habrán que hacerse y de lo que va a seguir ocurriendo hacia el futuro. ¿Quién responde? Mire usted, no es solamente la empresa, pues la empresa china. Son quienes en un contrato hay dos partes, la empresa en este caso y el Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano se mandó a cambiar. Yo creo que es obligación inmediata para que actúe no solo la Contraloría, sino Fiscalía. Esto debería actuar ya de oficio Fiscalía para la investigación, pero hoy tenemos la Fiscalía en acefalía. Pero como Comisión Nacional Anticorrupción, ¿de qué forma ustedes también pueden intervenir? ¿A quiénes se deben llamar? Por ejemplo, entre otras cosas, que es lo que mucho se cuestiona, es por qué en ese momento, si bien se detectaron fallas, se rectificaron que realmente si existían esas fallas un año después, ¿por qué se dejó pasar por alto hechos como, por ejemplo, de que se había confirmado y que la constructora no había usado materiales no homologados, ni parámetros bajo los que se construyen estas magnas obras? La Comisión Nacional Anticorrupción es una organización de hecho constituida por ciudadanos designados por la comunidad, por la ciudadanía. No le costamos nada a nadie, ni a la ciudadanía, ni al Estado. Es una acción de búsqueda de la realidad y de la verdad a propósito de una voluntad patriótica. Es eso. Nosotros hemos hecho seguimiento sobre los datos generales que usted me acaba de señalar. Hemos trabajado en otras denuncias, pero las preocupaciones son tanto suyas como nuestras en el sentido de estas irregularidades comienzan a constituirse en una especie de un tablero tan grande que una tapa a la otra. Yo aspiro que el ministro de Energía, el ministro Pérez, que la Contraloría se junten en un esfuerzo para llegar a la verdad. Pero vuelvo a insistir, creo que Fiscalía debe actuar. Pero vuelvo a insistir además, ¿qué Fiscalía? Si el fiscal se nos fue. ¿Usted cree que se fue? Bueno, él dijo que era por asuntos personales. Luego se hizo una rectificación por parte de la misma institución de que iba a optar por otro cargo. ¿Qué es lo que usted piensa que realmente ha sucedido? El fiscal no ha puesto en marcha todo el andamiaje que se descubrió en el caso Glass por peculado respecto de otras personas. Punto 1. Punto 2. Sobre una reunión que tuvo con la comisión en la que se ofertó que el tema Caminosca, Manduriaco, entre otros, comenzarían a marchar. No ha funcionado. Punto 3. Hay que mirar quién queda sustituyéndole. Me parece que es un círculo vinculado a la amiga, a Tania Moreno, y aquello nos preocupa porque entonces en estos momentos pueden comenzar a darse la vuelta algunas acciones desde la Fiscalía por presiones que pueden provenir de fuera del país, y usted me va a entender lo que estoy diciendo, de tal manera que para mí hay una preocupación. Ojalá el día de mañana el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio le pida explicación al fiscal cómo así se va, que ha cambiado de actividad, que ahora va a ser parte de una veeduría sobre temas de narcolavado. ¿Y estos temas inconclusos qué es lo que genera? ¿Qué es lo que provoca? ¿En qué concluyen? Pueden quedar en nada. A mí me preocupa lo que estamos diciendo. ¿Pero se puede favorecer algún panorama en especial con la salida del fiscal? Claro que sí, porque primero no ha investigado, él se demoró en hacer la investigación, ahora se va. Ahora queda un nuevo equipo que comenzará nuevamente a mirar las cosas de una o de otra forma o con una visión sesgada. Los acontecimientos, por lo tanto, van quedando en el olvido en medio de escándalo y escándalo. Yo creo que esta salida del fiscal, que finalmente también hay que tomarle cuentas por encargado que haya sido,
dejan preocupaciones en el horizonte y ojalá, me esté equivocando, no sea parte de una trama en medio de la cual se diluye la auténtica acción de la lucha contra la corrupción. ¿Cree usted que ya para retomar el tema y para finalizar y concluir esta entrevista, en el caso de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, debe, como usted ha dicho, la Fiscalía intervenir, pero la Contraloría debe iniciar procesos administrativos? Debe iniciar procesos administrativos, debe iniciar procesos civiles y penales si hay necesidad, porque no es un tema solamente de encontrar daños e irregularidades, sino averiguar quienes debieron haber dado ese seguimiento para que esos daños, esas irregularidades no aparecieran en el momento que han aparecido como ahora, casi cuando está todo hecho supuestamente. Nos demuestra que algo ha ocurrido, que hay vicios en esa contratación y que sobre todo en el seguimiento de la obra no ha habido la voluntad patriótica para poder enfrentar una circunstancia como la que estamos hoy comentando, enfrentar con entereza y con energía. Y a pesar de hay esos un vicios... responsable político de todo esto, porque tenemos que acordarnos de aquello. Dígame usted qué obra está bien, dígame usted en dónde no encontramos sobreprecio. Este es un país que se hunde en medio de la corrupción y tiene que alguien responder por aquello. Y a pesar de esos vicios que se han encontrado en la hidroeléctrica, también el ministro ha dicho que se ha pedido a la compañía que se emita una nueva garantía y que están esperando a que ésta se ejecute. ¿Debe darse eso, pese a todo lo que se ha encontrado? Yo creo que es lo mínimo que se puede hacer, ¿no? Pero claro, el ministro está actuando sobre hechos consumados, él está actuando sobre... Es como cuando le entregan una casa. La casa ha estado dañando, tiene que intentar una solución, pero hay que buscar a los responsables de ese daño. Y eso exige que las autoridades competentes, vuelvo a decir, Contraloría, Fiscalía, etcétera, se pongan de acuerdo y accionen una serie de mecanismos que permitan que el país no sea defraudado una vez más. Muchísimas gracias por acompañarnos. A usted por la invitación. Y por analizar este tema, lo que está sucediendo en este momento, un tema de coyuntura, las fallas encontradas en la empresa hidroeléctrica más importante de nuestro país. Germán Rodas con nosotros en entrevista estelar. Ahora les contamos que la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, acudió en compañía de varios integrantes de su bancada hasta la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia, pues en los últimos días aseguró haber sido víctima de amenazas vía redes sociales y mensajes de texto. Esto a partir del proceso de destitución en contra de las legisladoras Sofía Espín y Norma Vallejo. Una denuncia que ha llegado a mi teléfono celular el día de ayer a las 8 de la noche más o menos, en donde tengo mensajes amenazantes e intimidatorios que realmente ya se han pasado de los niveles de agresión permanente que he venido recibiendo en los últimos días. Desde el 25 de octubre realmente hay una campaña no solamente de desprestigio, de difamación en contra, no solamente de la presidenta de la Asamblea, sino de varios de los asambleístas que están aquí presentes. Por eso la presencia, yo diría, de todos quienes ahora me han acompañado, porque esta es una campaña de intimidación en contra de una bancada que lo que está haciendo es buscando los mejores mecanismos de evitar los actos de corrupción que se han venido dando. Y este jueves se desarrolló en la Asamblea Nacional el primer debate del proyecto de ley de recuperación de capitales, el mismo que es iniciativa de la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas. Se circunscribe dentro de la lucha contra la corrupción. La presidenta de la Asamblea habló de un anhelo ciudadano que exige la recuperación inmediata de los recursos públicos obtenidos por efecto de actos ilícitos. El 70% de los ecuatorianos, más que oírnos hablar del tema de combate a la corrupción, lo que quiere saber es dónde y cuándo esos recursos van a regresar al país para ser invertidos en iniciativas sociales. Es que están seguros que el combate a la corrupción es un imperativo. Por donde se mete el dedo salta pus. Hay corrupción, no lo niega nadie. ¿Algo hay que hacer? El proyecto fue tramitado por la Comisión de Participación Ciudadana y en el mismo se establecen incentivos para quienes presenten las denuncias. La entrega del dinero será siempre contra resultado. El incentivo jamás puede ser pagado a una persona que haya sido partícipe de alguna manera del delito. La denuncia será procesada por el Consejo de Participación Ciudadana, detalle que generó resistencia en diversos sectores políticos que consideran que esta tarea la debe cumplir la Fiscalía. O sea que la Fiscalía, ¿qué diablos es? Señores, no tiene otra vez más lógica. Eso atenta contra todo principio constitucional. Hubo críticas al sector justicia por la falta de celeridad, pues aseguran que herramientas para la lucha contra la corrupción y la recuperación de capitales ya constan en el Código Integral Penal. No es que no existe norma jurídica en el Ecuador. El ponente Héctor Yepes recogerá las observaciones expuestas durante esta jornada para incorporarlas de cara al segundo debate donde se someterá a votación. Alexis Moncayo, Telediario.
Y el informe sobre la muerte del general Jorge Gabela concluye que el móvil del asesinato del excomandante de la FAE fue por crimen organizado y está relacionado a sus denuncias sobre la adquisición de los helicópteros Druff. La convocatoria es en horario poco habitual, a las 20:50 de esta noche. El documento, tras varios meses de comparecencias, llega a la conclusión de que el asesinato de Jorge Gabela no fue por efecto de delincuencia común. No se ha podido desvirtuar la posición del perito Mesa de que se trata de un crimen de delincuencia organizada. Además, establece relación entre las denuncias presentadas por Gabela contra el proceso de contratación de los 7 helicópteros Druff, 4 de los cuales terminaron accidentados. La presunción está clara de que así es, de que la denuncia del general Gabela en torno a la venta de helicópteros tiene una relación directa. Se hace un exhorto para que la Fiscalía llame nuevamente al perito argentino Roberto Mesa para que elabore el tercer informe donde constan los nombres de los responsables intelectuales del crimen. Es imposible para nosotros poder asumir los nombres de los actores intelectuales del caso en vista de que ya esta es una responsabilidad que tendrá la Fiscalía de determinar cuando encuentre los mecanismos necesarios para poder reconstruir el tercer informe. Así es que ha habido una manipulación de documentos, ha habido alteración de documentos y esas responsabilidades tienen que estar establecidas. El informe establece responsabilidades políticas sobre los exfuncionarios que formaron parte de la comisión interinstitucional y que eran los encargados del manejo de los informes elaborados por Roberto Mesa durante el gobierno anterior. Alexis Moncayo, Telediario. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional recibió hoy al ministro de Agricultura, Javier Lazo Guerrero. Esta sala está encargada del análisis y elaboración del informe de la Proforma Presupuestaria 2019. El funcionario se refirió a los montos asignados para su cartera de Estado, los que se van a destinar a proyectos de inversión. A nivel gubernamental estamos en un proceso de austeridad y transparencia también. En ese sentido, sí, bien es cierto, hemos postulado 185 millones de dólares, han sido aprobados 99 millones de dólares para gastos de inversión. Obviamente es una decisión difícil, es una decisión dura a un sector que necesita realmente ser apoyado. Sin embargo, no podemos dejar también de ver las realidades y tratar de que el buen uso de recursos sea mucho más sensible y mucho más priorizado. Es muy importante que no haya duplicidad de funciones en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. A través del decreto ejecutivo 559 se dispone la fusión por absorción del Ministerio de Industrias y Productividad, el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras y el Ministerio de Acuacultura y Pesca al Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones. Una vez concluido este proceso, el nuevo nombre de la entidad se va a denominar Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. También por decreto ejecutivo número 560, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos se transforma en la Secretaría de Derechos Humanos. Además, se dispone la creación del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores. Y en el decreto se da por finalizado el encargo ministerial que asumía Paul Granda, quien continuará en funciones, mientras dure el proceso de transformación institucional para que luego asuma este cargo Ernesto Pazmiño Granizo. Y la Fiscalía General del Estado negó que los motivos de la renuncia de su titular Paul Pérez Reina se deban a circunstancias personales. Para este viernes se va a analizar quién lo va a reemplazar en este cargo. Su deseo de estar cerca de la familia fue el argumento que informó Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, para justificar la renuncia del fiscal general Paul Pérez Reina. Por razones personales, dice él, que le obliga a presentar esta renuncia. Sin embargo, horas más tarde, un tuit de la Fiscalía General desdijo estos motivos, señalando que la salida de Pérez obedece a que aceptó una propuesta de formar parte de la Organización Internacional de Lucha contra el Narcotráfico, aclarando que no son motivaciones personales ni familiares, sino institucionales. Lo cierto es que quien le sucederá en el cargo de forma temporal sería la fiscal subrogante Ruth Palacios. Ella va a continuar hasta que sea nombrado el fiscal titular del cargo.
Esto mientras se ejecuta el concurso definitivo, hecho que no ocurriría hasta finalizar este año y que será sujeto de análisis el próximo viernes en el Pleno del Consejo de Participación. Ya el proceso del definitivo ya está encaminado y en los próximos días habrá el mandato. La renuncia del fiscal se presenta en un entorno extraoficial sobre presuntas presiones sobre el ejercicio de su cargo. Y bueno, presiones siempre existen de todo tipo, especialmente en cargos de esa envergadura, pero yo creo que hay ecuatorianos siempre dispuestos a tomar esa misión y tenemos que estar esperanzados que eso suceda. Pérez Reina permaneció 6 meses en funciones, durante los cuales se iniciaron varios procesos judiciales en el marco de la lucha contra la corrupción, que deberán ser asumidos por su sucesor o sucesora. César García, Telediario. Y el Consejo de la Judicatura Transitorio derogó los códigos de conducta y de ética. Las normativas apenas duraron un día. Los códigos de conducta para los abogados y abogadas en el patrocinio de las causas y el código de ética judicial fueron derogados en atención a las solicitudes de los profesionales del derecho y los pedidos de los colegios de abogados del país. Así lo informó el Consejo de la Judicatura mediante un comunicado. Ahora se trabaja de forma conjunta con los gremios para desarrollar los nuevos textos de consenso. Porque creemos que debe iniciarse un proceso de diálogo. Si queremos estructurar un código deontológico, se tiene que tomar en cuenta los diferentes actores, se tiene que generar una mesa de trabajo. El Código de Ética Judicial tiene 34 artículos y se aplicaba para jueces y candidatos a puestos en el sistema judicial, mientras la norma de conducta para abogados estaba compuesta de 43 artículos que carecían de proximidad a nuestro contexto, explicó Ramiro García, titular del Colegio de Abogados de Pichincha. Es un código en lo formal, jamás se nos comunicó, nunca se socializó. Esto es una copia textual del Código de Conducta de Puerto Rico. Para Ítalo Palacios, expresidente de la Federación de Abogados del Ecuador, como actualmente está construida la normativa tiene varias vulneraciones. Un ejemplo son los honorarios. Para mí es inconstitucional. Usted puede pactar libremente con su cliente, no se puede sujetar acá ya a honorarios profesionales por horas. Se prevé que se efectúen mesas de trabajo donde se presenten las propuestas de académicos, expertos y gremios afines. Olga Velasco, Telediario. Y este viernes el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio dará a conocer los nombres de los 5 vocales principales y 5 alternos del Consejo Nacional Electoral Definitivo. Esto luego de escuchar a los finalistas del concurso en audiencias de oposición. 12 son los candidatos que aún siguen en carrera para ser vocales del Consejo Nacional Electoral Definitivo. Con ellos se realizaron las audiencias públicas de oposición, en las cuales se otorgaron 15 minutos para exponer sus conocimientos en la materia. El mismo registro civil ha declarado que tiene más de 700.000 cédulas expiradas. Participaré con los jóvenes que tienen una apatía respecto del desarrollo de la vida política de este país. Tenemos que incorporarlos. Casi todos coinciden en la necesidad de reformar al Código de la Democracia, principalmente en lo que se refiere al método de asignación de escaños. Es totalmente injusto porque favorece a los partidos políticos más fuertes. Que solo se trabaje con un método de asignación de escaños, en este caso en el Webster. Aunque también se mencionaron cambios en la distritalización, así como en el funcionamiento de juntas intermedias. Pues en muchos casos ni siquiera se sabía dónde estaban, y cuando se sabía dónde estaban no se dejaba ingresar a los sujetos políticos. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Julio César Trujillo, insistió en que lo principal es lograr un CNE equitativo y representativo. Que un partido político no tendrá más de un consejero en este consejo. Es que en la práctica esta última fase dejará 2 candidatos más en el camino, pues serán 10 entre principales y suplentes los que conformarán el nuevo Consejo Electoral, y cuyos nombres por tiempo deberán ser conocidos hasta este viernes, para el próximo lunes ser posesionados en la Asamblea. Alex Llanos, Telediario. Al volver les contaremos sobre las actividades que realizó este jueves en Guatemala el presidente de la República, Lenín Moreno. Este viernes 16 de noviembre, en Primera Impresión, Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado y docente universitaria. Reacciones luego de la renuncia de Paul Pérez Reina al encargo como fiscal general. Diego Aguinzaca, cofundador de Hanais, quien informará sobre la campaña para la entrega gratuita en diciembre del dispositivo diseñado para personas no videntes. Marcela Aguiñaga,
asambleísta y presidenta de la Comisión de Justicia. Réplica a las declaraciones del subsecretario de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República, Iván Granda. Primera impresión, con Eduardo Califé. Trasvase Maguazo-Arao, una gran promesa se cumple. Nunca más desabastecimiento de agua potable en Riobamba. 34 kilómetros de tubería. En este lugar es donde trataremos el agua para Riobamba. 24 horas sin interrupciones. Nuestras obras son palabra cumplida. Alcaldía de Riobamba. Fundación Cecilia Rivadeneira presenta Los Argonautas de la Alegría, una obra hecha por 100 niños con cáncer y sus hermanos, que te transportarán a mundos imaginarios. Ven este 24 de noviembre a las 6 de la tarde en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Entradas a la venta en Fundación Cecilia Rivadeneira. Más información en nuestra página web, Facebook o a nuestro teléfono. Ven a disfrutar de Los Argonautas de la Alegría. Estamos de regreso. Les contamos que el presidente de la República, Lenín Moreno, cumplió este jueves sus primeras actividades oficiales en el marco de la 26ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se desarrolla en la nación centroamericana de Guatemala. Es una de las primeras actividades oficiales del presidente Moreno en Guatemala. En Antigua, Guatemala, formó parte de la presentación del programa iberoamericano sobre los derechos de las personas con discapacidad, que se desarrolla en el marco de la 16ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. En este espacio se busca ampliar las iniciativas públicas en cooperación con los estados para las personas con discapacidad. Tener una pauta, al igual que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, nos dan las normas más los protocolos a seguir para poder convertir esos protocolos y esas normas, poder convertirlas en leyes públicas y transformarlas sobre todo en políticas públicas en beneficio de las personas con discapacidad, en beneficio de la diversidad. Política ecuatoriana en favor de este sector social que llama la atención y motiva la colaboración de naciones amigas. La verdad es que yo siempre soy una admiradora de Ecuador en esto, desde que Lenín Moreno tomó el tema de la discapacidad siendo vicepresidente. Entonces estamos trabajando juntos, estamos haciendo cosas asociados. Trabajo que viene de la mano de la asesoría y del compartir experiencias con organizaciones especializadas. Lo que sí que valoro extraordinariamente es la voluntad que expresa el gobierno en este caso para mejorar y acudir a otros países o a instituciones como la que yo represento, la ONCE y su grupo social. Guatemala va a sostener en el marco de esta cumbre iberoamericana de jefes de Estado una reunión con el CONADI de Ecuador con la idea de impulsar un convenio de cooperación bilateral. Un recorrido por el Museo de la Casa de la Cooperación Española y una reunión bilateral con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, marcaron el cierre de las actividades del presidente Moreno en Guatemala durante este jueves. Javier Ceballos, Telediario. La reactivación del Consejo de Comercio e Inversiones con Estados Unidos, que permitirá lograr un acuerdo comercial, da sus primeros frutos. Una declaración conjunta entre ambas naciones fortalece los diálogos bilaterales y da luz verde para un segundo encuentro. Así lo ratificó el ministro Pablo Campana durante una entrevista a la cadena internacional Deutsche Welle español. La próxima reunión del Consejo de Comercio e Inversiones con Estados Unidos será en Quito en 2019. Luego de 9 años se ha retomado el TIC, en el cual Ecuador ha decidido aperturar su comercio al mundo, atraer inversión extranjera directa, con un marco jurídico sólido y con incentivos tributarios potentes. Ecuador ha dado un vuelco a acercarse a la Alianza del Pacífico, a acercarse a los principales socios comerciales.
cambiar el modelo económico en donde el sector productivo ecuatoriano y extranjero será el dinamizador de la economía ya, y no depender solamente de la obra pública y del endeudamiento como atravesaba en años pasados nuestro país. El Ecuador debe apuntar a un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Para ello, primero hay temas que deben revisarse en la relación comercial, como son arbitraje para inversiones, propiedad intelectual, acceso de productos nacionales al mercado estadounidense. Lograr la firma de un acuerdo comercial refleja los avances entre el sector público y privado. De confianza de un nuevo país con apertura al mercado mundial, y es coherente con la posición del sector privado, que también estamos empujando mejores mercados para el Ecuador. El beneficio en las exportaciones alcanzado con la Unión Europea proyectan al Ecuador como un destino de inversiones. Ahora nos estamos acercando a distintos bloques, regiones, Unión Europea, el EFTA, los Estados Unidos, la Comunidad Euroasiática, Japón, Corea, que son prioritarios. El incremento que ha tenido las exportaciones hacia la Unión Europea, se ingresen más productos, se generen más empleos, y lo más importante, ingresen más divisas. Durante la segunda reunión bilateral se trataron temas como la revisión de flujos de comercio e inversiones. La reactivación del TIC nos hace que revisemos algunos aspectos sensibles en sectores como el comercio, agricultura, propiedad intelectual, temas relacionados a la pesca, a la cooperación. El 40% de las exportaciones en los últimos 11 años han venido acá a los Estados Unidos, y es un momento histórico para el país para fortalecer relaciones con este país y con otros países alrededor del mundo. Mariuxi Buenaño, Telediario. Y el programa Mi Primer Empleo, que ejecuta el Ministerio de Trabajo, tiene como meta incorporar al mercado laboral a 29.000 jóvenes en los próximos 4 años. Varias empresas privadas muestran interés en formar parte de esta iniciativa. No todo joven que usted observe con una carpeta en mano implica que sea un colegial o universitario. Muchos están en busca de un trabajo con el cual percibir ingresos y lograr, en la mayoría de los casos, una independencia. Ojalá poder conseguir algún empleo. Ya estaba consiguiendo en meses anteriores, pero no. Mis expectativas son poder encontrar un trabajo que me ayude con mis ingresos para poder sustentar mis propios estudios. Pagar mi universidad. Que se consiga un trabajo lo más pronto posible, por eso. Una iniciativa que el Ministerio del Trabajo impulsa a nivel nacional desde octubre pasado se denomina Mi Primer Empleo, que funciona como mecanismo de puente o conexión entre los jóvenes bachilleres y las empresas privadas. Bajar las tasas de desempleo juvenil existentes. Son jóvenes de 18 a 29 años que van a estar realizando sus pasantías, y posterior a esto existiría un compromiso de la empresa para que los puedan contratar bajo relación de dependencia. Actualmente existen 8 compañías privadas que forman parte del proyecto y que han suscrito varios convenios para dar oportunidades a los jóvenes a llenar plazas disponibles. Seguramente vamos a poder abarcar a muchísimas personas y poder incorporar muchísimo talento también a nuestra organización. Según el Ministerio del Trabajo, la meta para los próximos 4 años con el programa Mi Primer Empleo es fomentar nuevas plazas laborales para 29.000 jóvenes, 19.000 en el sector privado y otros 10.000 en el sector público. César Eduarte, Telediario. Y reforzar la operatividad de la Armada en la lucha contra delitos transnacionales como el narcotráfico motiva al Ministerio de Defensa a fortalecer sus estrategias. Una de ellas contempla la incorporación de 3 corbetas misileras que fueron repotenciadas a un costo de $70 millones. Desde el Ministerio de Defensa se considera estratégica la incorporación de las 2 corbetas misileras, no solo porque era necesario recuperarlas y evitar que se deterioren aún más, sino por la labor operativa que cumplirán contra los llamados delitos transnacionales. Porque estarán en condiciones de hacer demostración de bandera, disuasión, neutralización, defensa, patrullaje. Un poco más de $70 millones representó la inversión del Estado para su repotenciación. De esta forma, la Armada del Ecuador cuenta con 3 unidades navales de línea para el fortalecimiento de su operatividad. Las unidades entraron en una etapa de obsolescencia, tal que demandó una modernización completa. Es así que más de 30 años después, y junto con la incorporación de nuevas amenazas, se optó por la recuperación y modernización de estas unidades. Astilleros Navales del Ecuador se encargó de su modernización. A las corbetas misileras Manabí y Loja les incorporó el sistema de combate Orión, desarrollado por técnicos ecuatorianos. Picantieri, que fue el que
construyó esta corbeta originalmente. Ellos nos ofertaron por $80 millones una sola. Y nosotros con ese valor hicimos 3. Y además lo que le cobramos al Estado, como dije en mi discurso, el 50% del gobierno del Estado queda en el país, como sueldos, como impuestos, como cobro de materiales, como compra de equipo. La modernización de las corbetas por Astinave permitió al Estado ahorrar cerca de $100 millones por concepto de costos y reparaciones que se habrían gastado fuera del país. César Eduarte, Telediario. Y se cumple una semana de búsqueda de Juliana Campoverde y aún no hay hallazgos que determinen qué ocurrió con la joven quiteña, mientras que la iglesia a la que pertenece el pastor evangélico anunció su expulsión y su colaboración en las investigaciones. La maquinaria será retirada del sector de Bellavista al norte de Quito. La búsqueda continuará de forma manual. Desde hace 7 días, 40 integrantes de grupos especializados de la policía con ayuda de canes, bomberos y policía metropolitana intentan encontrar los restos de Juliana Campoverde. Su desaparición fue reportada en julio de 2012. El principal sospechoso en este caso es el pastor evangélico Jonathan C., recluido en la cárcel de La Tacunga. Las autoridades de la iglesia cuadrangular a la que pertenecía tomarán acciones. Nuestros reglamentos y estatutos dicen que nosotros lo expulsaríamos de la organización, porque una persona así no puede estar dentro de una iglesia. El representante legal explica que la congregación no reconoció a Jonathan C. como pastor. El padre del sospechoso, que trabajaba como pastor en un templo localizado en la Biloxi, en el sur de Quito, será reemplazado. Él va a ser reemplazado. Por eso estamos tomando todas las medidas concernientes a este caso. Están dispuestos a colaborar con la justicia si lo requiere y muestran su solidaridad con la familia de Juliana Campoverde. Y si es culpable, pues tiene que pagar las consecuencias como persona. Mientras que fue negada la acción de protección que planteó el padre de Jonathan C. contra la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INRED por una supuesta violación del principio de inocencia. Una acción de protección que lo que trata es de tergiversar, tratando de que una jueza prohíbe el ejercicio de un derecho constitucional como es el derecho a la información. Desde enero de 2018, INRED acompaña a la familia Campoverde Rodríguez. Que la familia quiere y siempre ha pedido es reparación, y la reparación empieza con saber qué fue lo que pasó con Juliana. El pastor Jonathan C. es investigado por secuestro extorsivo. Valeria Villarroel, Telediario. Suspensión de autoridades, sanciones económicas e investigación a otros docentes implicados en los casos de abuso sexual en el Colegio CEBI de Guayaquil son los resultados de la intervención a la entidad educativa por parte del Ministerio de Educación. Son 18 las víctimas por abuso sexual en la unidad educativa particular CEBI, un caso en el que el único sentenciado es un profesor de música con 5 años de prisión por abreviado, una condena que para el Ministerio de Educación amerita una apelación. En conformidad a la pena impuesta al sentenciado Miguel Ángel Paredes Naranjo, dado que para nosotros no era viable los años que le fueron impuestos, si fueron muchos niños realmente los que fueron vulnerados. La subsecretaria de Educación, Erika Lainez, ratificó que hay otros maestros implicados en el caso. Este docente no tenía título registrado como docente, tenía un título de bachiller. En cierto momento, al escuchar las versiones del señor Paredes, que fue el sentenciado, indicó que actuaba con algunas maestras. La institución educativa al momento no está con esas profesoras. La institución educativa también ha recibido una sanción administrativa y económica. Con la máxima sanción de 49 remuneraciones. Y he dispuesto el día de ayer el inicio de una nueva investigación a la institución educativa. Mientras las autoridades piden celeridad en los procesos, los padres de familia convocan para este viernes un plantón en apoyo a las víctimas. Invitamos a toda la ciudadanía que se sienta solidaria con este caso a que comparezca aquí al edificio, afuera del edificio La Merced a las 10:30 de la mañana el viernes 16 de noviembre del 2018. Mariuxi Buenaño, Telediario. Y Claro Ecuador presentó el estudio sobre la situación del trabajo remunerado en el hogar, del cual se desprende que más del 60% de las empleadas domésticas no tiene acceso a la seguridad social y ha sido objeto de múltiples abusos.
Un estudio de CARE Ecuador revela que el trabajo remunerado en hogares está marcado por violencia, discriminación y machismo, y que en ocasiones es el único mecanismo de inserción laboral para mujeres indígenas, afrodescendientes y migrantes. El número de trabajadoras registradas es apenas 61.592. ¿Qué nos da cuenta esto? Sobre todo de un importante subregistro. El 63% de esas trabajadoras tiene instrucción primaria o ninguna instrucción, el 34% educación secundaria y el 3% educación superior. En su mayoría han sufrido violencia física, psicológica, sexual y patrimonial. El 87% de casos contra mestizas, 8% contra indígenas y 4% contra afrodescendientes. Que todo eso ha sido una violación a nuestra integridad. Si se vayan a meter a la cama de la trabajadora. Para la representante de ONU Mujeres en Ecuador es importante que el Estado repare de alguna manera la vulneración de derechos a las que han sido sometidas las trabajadoras. No tiene que haber medidas de reparación. En ese sentido, el convenio es amplio respecto a todo lo que plantea. O sea, de lo que conseguimos a nivel legal a lo que sucede de manera real, hay un larguísimo recorrido. Se estima que el 60% no están afiliadas a la Seguridad Social. Nunca me han asegurado. Y siempre yo he recibido un pago que no es el pago adecuado. El estudio recomienda la aplicación de la Ley de Justicia Laboral y Trabajo en el Hogar para que los empleadores cumplan sus obligaciones y que las trabajadoras también conozcan sus derechos laborales. Verónica Rivadeneira, Telediario. Y desde la madrugada de este jueves se encuentran cerradas las principales vías de acceso a la provincia de Imbabura. Los transportistas se tomaron las carreteras en rechazo a las reformas a la ley de tránsito. La provincia de Imbabura amaneció con sus vías bloqueadas. El sector del transporte paralizó las actividades. Los transportistas exigen la presencia del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, Álvaro Guzmán, para hablar de las reformas a la ley de tránsito que se analiza en la Asamblea Nacional. Nosotros somos objetos sancionatorios, pero nunca nos han llamado a decirnos esto vamos a hacer. Esto va a cambiar la ley. Los ciudadanos fueron afectados porque no pudieron trasladarse de una ciudad a otra. Las actividades educativas en las escuelas, colegios y universidades fueron suspendidas. La gobernadora de Imbabura, Marisol Peñafiel, hizo un llamado al diálogo para evitar desmanes. Si es que no está el director de la agencia y nos remite día y hora para que él esté aquí reunido con nosotros, seguimos en pie de lucha junto a la transportación. La vía Panamericana Norte se encuentra obstaculizada en los sectores Redondel de Cajas, Otavalo, San Antonio, Ibarra, Yaguarcocha, Zuleta y Barra. Guardaremos nuestras unidades y los conductores nos ubicaremos en diferentes lugares estratégicos de las correspondientes vías para expresar nuestro malestar. Las vías Otavalo, Ilumán, San Antonio, Tanguarín y Barra están habilitadas. Lucy Jiménez, Telediario. Después del corte les daremos detalles del tercer Festival Internacional de Artes Vivas que se desarrolla en Loja. Qué importante es tener un seguro de salud, porque nunca sabes cuándo aparecerán las enfermedades. Un seguro de vida para saber que a tu familia nunca les faltará nada. Uno que proteja el vehículo que tanto trabajo te costó tener. Y otro que proteja tus bienes contra desastres naturales. Este no es un seguro común, porque no todas las aseguradoras tienen un seguro para nosotros los agricultores. Ellos creen que somos un negocio de riesgo, pero hay una que sí apuesta por nosotros. En Seguro Sucre tenemos el único seguro agrícola para proteger la inversión y el trabajo de nuestros agricultores. Seguro Sucre, aseguramos lo que importa de verdad. Una empresa de todos los ecuatorianos que protege lo que es nuestro. El gobierno de todos. Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches, te voy a extrañar en la Comparte la emoción. 105.3 Pública FM. Para renunciar, no hay nadie más. Historias cotidianas de la realidad latinoamericana. Crónicas, entrevistas
y exploración a profundidad de varios temas. América Ahora. Domingo 18:30 por Ecuador TV. Fanático, domingo 20 horas, por Ecuador TV. Estamos de regreso. Les contamos que las orquestas juveniles de las provincias del Oro, Pichincha y del Cantón Rumiñahui se unirán para ofrecer un concierto en el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. 21 canciones integran el repertorio que se escuchará el sábado en el Teatro Benjamín Carrión. Esta es una de las canciones que animará a Loja. El merengue Fiesta de Noviembre abrirá el concierto para homenajear a la cuna de las artes. Por primera vez se unen 130 músicos de las orquestas Juvenil de Rumiñahui, Sinfónica Juvenil del Oro y la Banda Sinfónica de Pichincha en el Festival Internacional de Artes Vivas. Escogimos 21 obras de música lojana que son las que se van a presentar y que son parte del patrimonio ecuatoriano que queremos difundir. Es un repertorio muy amplio, es un repertorio difícil, más que nada unir las 3 orquestas es el reto que tenemos. La preparación y los ensayos han durado 3 meses. Los cantantes afinan los últimos detalles. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde, para tu piel dorada, mi ser. Sábado 17 de noviembre, en el Teatro Benjamín Carrión de Loja, se escucharán pasillos, boleros y pasos dobles. La idea es revivir los géneros que tienen menor difusión. No mueran, por decirlo, y que se sigan tocando hasta el fin de la humanidad. Vamos a entregar partituras a todas las orquestas que deseen. Las bandas recorrerán el país con su música para poner a bailar a los espectadores. El evento se llevará a cabo a partir de las 20:30. El tercer Festival Internacional de Artes Vivas se desarrolla hasta el próximo 25 de noviembre. La música, la danza, el circo, la pintura y el teatro se tomarán las calles de Loja. Valeria Villarroel, Telediario. Y la legisladora por Loja, Verónica Arias, presentó en la Asamblea un proyecto de ley que para la institución del Festival de Artes Vivas que se desarrolla en su provincia. Eso es muy importante. Del 15 al 25 de noviembre de este año se desarrolla la tercera edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. Pero la preocupación que existe en mi provincia es qué va a pasar en los próximos años. Vamos a tener festival, va a existir el presupuesto necesario, existirá la voluntad política para que continúe este festival en la ciudad de Loja. Y justamente atendiendo esta demanda de mi provincia, presenté aquí en la Asamblea Nacional un proyecto de ley para institucionalizar el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. Yo agradezco a los 56 legisladores que con su firma respaldaron este proyecto, que independientemente de las diferencias políticas que tenemos, diferencias ideológicas que tenemos. Con un acto conmemorativo al pie del río Guayas, autoridades y gremios de trabajadores se congregaron para conmemorar 96 años de la masacre obrera, un hecho que enlutó al país, en especial a la clase laboral que el 15 de noviembre de 1922 salió a las calles de Guayaquil a exigir mejores condiciones laborales y salarios dignos. Los reclamos terminaron con una represión que cegó la vida de decenas de personas. La matanza dio origen a la obra literaria Las Cruces sobre el Agua y fue con una ofrenda floral cómo se recordó a sus víctimas. Centro Norte. Llevaba su bicicleta blanca. Cualquier información puede comunicarse a la Policía Nacional o al 911. Ayúdanos a encontrar. Naz, amor, ¿recuerdas la promesa que me hiciste?
que no ibas a estar más triste. ¿Dónde está tu casa? Mira, estoy aquí. Cuando empezamos a pintar sobre la familia, ella empezó a llorar de repente y cuando se paró... Eda está chantajeando a Ates. Tengo fotografías de esa linda noche. ¿Me estás mintiendo otra vez? Si quieres averiguarlo, tienes que invitarme a cenar. Mi último deseo. Hoy, 21 horas, por Ecuador TV. Espacios y parques para hacer buenos amigos. Canchas deportivas modernas, áreas alegres. En la salud y el deporte, Riobamba primero. Más de 40 parques en Riobamba. Estamos construyendo la ciudad que queremos. Alcaldía de Riobamba. Termine su semana bien informado. Le traemos el resumen noticioso más completo, con la seriedad y calidad que nos caracteriza. Todos los domingos manténgase al tanto de los últimos acontecimientos de Ecuador y el mundo junto a nosotros. De regreso con las noticias del mundo, 3 ministros del gabinete de la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, renunciaron, entre ellos el ministro del Brexit, Dominic Raab, por desacuerdos con el pacto preliminar del Brexit consensuado con Bruselas. Crisis en Reino Unido por un Brexit sin acuerdos, pese a que la primera ministra británica Theresa May defendió un acuerdo con la Unión Europea sobre la salida de su país del bloque europeo previsto para el 29 de marzo de 2019 y de anunciar que en un principio su gabinete aceptó el acuerdo con Bruselas, varios diputados dimitieron. Entre ellos el ministro para el Brexit, Dominic Raab, quien a través de una carta publicada en redes sociales dijo que él no podía en buena conciencia respaldar el acuerdo. A él se suman su número 2, Suella Braverman, y la ministra de Trabajo y Pensiones, Esther McVey. En la Cámara de los Comunes, May defendió el acuerdo. Lo que acordamos ayer no es el acuerdo final, es un borrador que permitirá que abandonemos la Unión Europea de un modo suave y ordenado el 29 de marzo de 2019 y establecemos el marco para una relación futura que vaya en nuestro interés nacional. Del que dijo que proporcionará eventualmente al Reino Unido un pacto de libre comercio con la Unión Europea. De su parte, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, convocó a una cumbre de urgencia para el 25 de noviembre y discutir si aprueban el acuerdo preliminar sobre el Brexit, mientras la libra esterlina perdió 1,2% frente al euro al conocerse la primera dimisión entre los ministros del Ejecutivo británico. Fernanda de la Bastida, Telediario. Y el expresidente de Perú, Alan García, será interrogado por el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez como parte de la investigación que se le sigue por la adjudicación de la línea 1 del Metro de Lima a la empresa Odebrecht. Esta es la segunda vez que Pérez Gómez cita al exmandatario. Esta vez es para que amplíe su versión sobre los procedimientos y responsabilidades en la adjudicación de la obra durante su segundo gobierno. Y el fiscal general de Arabia Saudita solicitó la pena de muerte para 11 personas que han confesado haber participado en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Según la investigación, drogaron y descuartizaron al comunicador de 59 años de edad que colaboraba en el Washington Post. Khashoggi fue asesinado el pasado 12 de octubre en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, al que había acudido para realizar un trámite administrativo para poder casarse con su prometida turca. Diario Estelar, y a ustedes por informarse con nosotros. Pasen bien.